Vale, en octubre de 2024, el Real Madrid decidió boicotear la ceremonia del Balón de Oro en París. Florentino Pérez se había negado sin más a enviar a sus jugadores, a sus nominados, ni siquiera a su entrenador a la capital francesa, porque el club sabía desde hacía varias horas que el trofeo no iba a ser para su número 7. Ni Vinicius en las gradas, ni ningún representante del Real en el escenario, nada. Una decisión sin precedentes en la historia de esta ceremonia. Y cuando el equipo del brasileño confirmó que sería Rodri quien se llevaría el premio, Vinicius se limitó a publicar un mensaje desde su teléfono. Lo haré 10 veces si hace falta. No están preparados. La cuestión es que esa frase no fue la reacción impulsiva de un chaval frustrado por haber perdido un trofeo. No, era la filosofía de un jugador al que casi nadie en Europa quería ver triunfar. Porque desde el primer día que puso un pie en España, Vinicius Jr. ha sido un blanco constante. Ya fuera por ser demasiado exuberante, demasiado indisciplinado, demasiado torpe en el remate, o incluso simplemente por estar demasiado feliz de jugar al fútbol. Y, sin embargo, a sus 25 años es sencillamente el jugador más peligroso de Europa. Aquel que hace que a los defensas rivales les cueste dormir la víspera de los partidos contra el Real Madrid. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Vinicius fue vendido por 45 millones de euros al Real Madrid cuando solo había disputado 17 minutos de fútbol profesional. No 17 partidos, 17 minutos. Todo comenzó el 13 de mayo de 2017 y cuando saltó al césped del Maracaná en el minuto 82 para sustituir a Orlando Berrío en un partido contra el Atlético Mineiro. Al final del empate a 1-1 ocurrió algo inesperado. Robinho, una leyenda brasileña a la que idolatraba desde niño, se acercó a él en el pasillo para pedirle su camiseta. Vinicius publicó una historia en sus redes sociales con estas palabras: "Mi sueño se ha hecho realidad". 2 días después, firmó un nuevo contrato con el Flamengo, que incluía una cláusula de rescisión de 45 millones de euros. Y 8 días después de eso, el Real Madrid activó dicha cláusula. El problema es que Vinicius apenas tenía 16 años y en realidad solo había jugado esos famosos 17 minutos. Inmediatamente se desató una tormenta mediática en Brasil, con algunos periódicos calificándolo como la promesa más cara de la historia del fútbol. Y mientras que otros se preguntaban si el Flamengo había cometido un error al venderlo tan pronto. Lo que nadie mencionó realmente en aquel momento fue por qué el Real Madrid había insistido tanto. En realidad, unas semanas antes del traspaso, Vinicius había sido nombrado mejor delantero de la Copa Juvenil de São Paulo, la mayor competición de clubes sub-20 de Brasil, con 3 años menos que la edad máxima permitida. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Juventus, Inter y Manchester City habían enviado a sus ojeadores para observarlo. El Barça, fiel a sus costumbres, incluso había pagado 2 millones de euros al Flamengo para obtener un derecho de tanteo y había ofrecido a la familia el mismo salario anual que el de Neymar a su llegada a Cataluña. Pero Vinicius, como diría años más tarde, o nunca se había planteado ni por un instante fichar por el Barça. Había crecido en el barrio pobre de Muta, en São Gonçalo, un suburbio de Río, conocido por su elevada tasa de criminalidad, rodeado de imágenes del Real Madrid por todas partes, y era allí y en ningún otro sitio donde quería ir. De hecho, una de las primeras cosas que hizo tras firmar su contrato en España fue sacar a toda su familia de ese barrio en cuanto recibió sus primeras primas. En cualquier caso, todo iba bien hasta que la realidad del Real Madrid le alcanzó. Lopetegui, el nuevo entrenador, había rechazado la cesión de vuelta al Flamengo prevista en el acuerdo inicial
y quería integrarlo directamente en la plantilla del primer equipo. Pero en un vestuario en el que aún estaban Marcelo, Bale, Kroos, Modric, Benzema y Ramos, pues debutar a los 18 años con tan poca experiencia no era fácil. Y Vinicius tenía un problema enorme que la prensa española no dejaría de repetir durante meses: casi no remataba nada. De sus primeras 75 ocasiones creadas en la liga, su porcentaje de conversión fue de solo un 4%. Regateaba a todo el mundo, creaba el caos por la banda izquierda, dejaba a los defensas por los suelos una y otra vez, y luego echaba a perder la jugada con el último pase o el último gesto. Como él mismo confesó en una entrevista concedida a la revista brasileña Placar en aquella época, Marcelo me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al día siguiente ya no juegas. Parezco tranquilo, pero por dentro estoy muy ansioso. Y en un clásico de semifinales de la Copa del Rey contra el Barça, disparó 6 veces durante el partido, a menudo desde posiciones favorables, sin marcar ni un solo gol. Jordi Alba, a quien se le preguntó tras el partido si ciertas comparaciones con Messi estaban justificadas, respondió simplemente: algunos lo comparan con el mejor jugador del mundo. Dios mío. Cuando Lopetegui fue despedido tras una racha catastrófica de resultados y Solari le sucedió, Vinicius empezó a tener más minutos de juego. Y cuando Zidane regresó para su segunda etapa al frente del club en 2019, a pesar de la desconfianza inicial de la prensa española hacia el brasileño, las cosas empezaron a cambiar, poco a poco pero con paso firme. Vinicius marcó su primer gol en la Liga de Campeones contra el Club Brujas en diciembre de 2019. Y unos meses más tarde rompió a llorar sobre el césped tras marcar contra el Osasuna, y incapaz de contener la emoción de un jugador que había atravesado 2 temporadas de dudas. Fue entonces cuando la afición del Bernabéu empezó a darse cuenta de que no se trataba de un chaval caprichoso, sino de un jugador que realmente quería triunfar y que sufría por ello. Y luego llegó el 1 de marzo de 2020, durante un clásico en el Bernabéu. Tras un pase a la espalda de la defensa catalana, Vinicius se plantó solo ante Ter Stegen. Su disparo fue desviado por Piqué y acabó en el fondo de la red. Con 19 años y 233 días, se convirtió en el goleador más joven de la historia del clásico, superando en 26 días el récord establecido por Lionel Messi en 2007. Lo que quizá no sabía aquella noche es que unos meses más tarde, tras la reanudación tras la pandemia, pues el Real Madrid se alzaría con el título de campeón de España gracias a una racha de 10 victorias en 11 partidos, su primer gran trofeo con la camiseta blanca. Pero fue la llegada de Ancelotti en el verano de 2021 lo que realmente lo cambió todo. El italiano hizo algo muy sencillo. Dejó de intentar corregir a Vinicius y construyó un sistema para aprovechar lo que él hacía de forma natural. Le dio total libertad por la banda izquierda, la confianza de Benzema a su lado y las llaves del flanco para jugar los 90 minutos que quisiera. La transformación fue inmediata. En la temporada 2021 a 22, Vinicius batió todos sus récords personales. 17 goles en la liga, el mejor brasileño que juega en Europa en todas las estadísticas. Goles, asistencias, regates completados y penaltis conseguidos. Pero sobre todo, el 28 de mayo de 2022, es en el Stade de France de París, durante la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, Vinicius marcó el único gol del partido en el minuto 59, dando al Real Madrid su 14ª corona europea. Ese gol no fue fruto de la suerte,
fue el resultado de 3 años de trabajo incansable de un chaval al que casi todo el mundo había intentado acallar. Lo que resulta más difícil de contar con claridad es lo que ocurrió unos meses más tarde, en septiembre de 2022. Vinicius celebraba un gol contra el Mallorca con su baile habitual, ese paso de samba que ejecutaba tras cada tanto en homenaje a los artistas brasileños a los que admira desde niño. Y Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas, pronunció en directo en el plató del programa El Chiringuito estas palabras que dieron la vuelta al mundo: si quieres bailar samba, vete a Brasil, aquí deja de hacer el mono. Lo dijo con calma, casi con naturalidad, como si fuera un comentario cualquiera. Todo Brasil estalló. Neymar, Robinho, Bruno Guimaraes e incluso Pelé, desde su cama de hospital, tomaron la palabra para defender a Vinicius. El Real Madrid emitió un comunicado oficial anunciando acciones legales contra cualquier persona que realizara comentarios racistas hacia sus jugadores. Y Vinicius, por su parte, respondió con un vídeo publicado en sus redes. Estos bailes no son míos, son de Ronaldinho, Griezmann, João Félix, de los zambistas brasileños, de los cantantes de reggaeton. Son bailes para celebrar la diversidad cultural del mundo. No voy a dejar de hacerlo, ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o en cualquier otro sitio. Pedro Bravo se disculpó unas horas más tarde, afirmando que se trataba de una metáfora. Peor aún, no se trataba solo de una polémica mediática. Fuera del terreno de juego, desde su llegada a España, Vinicius ya había acumulado una veintena de incidentes de carácter racista documentados en los estadios españoles, la gran mayoría de los cuales no habían tenido ninguna consecuencia judicial, antes incluso de que pudiera celebrar su primer título de campeón de España. Los aficionados del Atlético recibieron al autobús del Real Madrid en el Metropolitano con cánticos de «Vinicius, eres un mono». Vinicius presentó una denuncia, pero el fiscal no abrió una investigación, alegando que la duración del cántico fue demasiado breve. Y cuando le preguntaron cómo estaba viviendo todo aquello en una rueda de prensa previa al Brasil-España, se echó a llorar. «Cada vez tengo menos ganas de jugar. Cada vez que presento una denuncia me siento aún peor. El problema en España es que el racismo no es un delito». Y luego llegó el 21 de mayo de 2023, el punto de ruptura. Valencia contra Real Madrid en Mestalla. Desde la llegada del autobús, los aficionados habían acribillado a los jugadores con cánticos racistas. Sobre el terreno de juego, a partir del minuto 73, los insultos se hicieron audibles y fueron grabados. Y Vinicius señaló con el dedo a las gradas, pidió al árbitro que actuara y reclamó la suspensión del partido. El árbitro activó el protocolo antirracismo. Unos minutos más tarde, en los últimos instantes del partido, Vinicius golpeó a Hugo Duro, sin que el VAR mostrara al árbitro que Duro le había agarrado primero por el cuello. Fue expulsado. Y al abandonar el terreno de juego, desde las gradas superiores, un coro de «mono, mono» lo acompañó hasta el túnel. Su frase al día siguiente dio la vuelta al mundo. «El racismo es normal en la liga». Una declaración que provocó una crisis diplomática entre España y Brasil, en la que se implicaron parlamentarios de ambos países, y unos meses más tarde, una ley contra el racismo en los eventos deportivos fue bautizada como Ley Vini Jr. en Brasil. El Valencia fue sancionado con un cierre parcial del estadio. Fuera del terreno de juego, Vinicius seguía construyendo ese legado de otra manera. Había creado un instituto con su nombre para financiar la educación de niños desfavorecidos en las escuelas públicas brasileñas.
desarrollado una aplicación educativa sin ninguna ayuda financiera externa, y en la ceremonia del Balón de Oro de 2023, tras quedar sexto en la clasificación, recibió el premio Sócrates, que reconoce a los futbolistas comprometidos socialmente. Sea como fuere, sobre el terreno de juego, la temporada 2023 a 24 fue con diferencia la mejor de su carrera. Sin Benzema, que se había marchado a Arabia Saudí, Vinicius tuvo que cargar con todo el peso él solo, y lo hizo. En los octavos de final de la Liga de Campeones, contribuyó a eliminar al Leipzig. En cuartos, sentenció al Manchester City y en semifinales, en el partido de ida en Alemania, marcó un doblete contra el Bayern de Múnich, dejando sin palabras a los 75.000 aficionados del Allianz Arena. Pero el momento más memorable fue en Wembley, el 1 de junio de 2024, en la final contra el Borussia Dortmund. En el minuto 83, tras un pase de Bellingham, superó al portero rival para marcar el segundo gol de la victoria por 2-0. Convirtiéndose con 23 años en el jugador más joven de la historia en marcar en sus 2 primeras finales de la Liga de Campeones, pulverizando el récord que ostentaba Lionel Messi. En total, durante la temporada, 24 goles y 9 asistencias, de los cuales 6 goles y 5 asistencias solo en la Liga de Campeones, lo que lógicamente lo convertía en el gran favorito al Balón de Oro. Lógicamente, pero no oficialmente. El 28 de octubre de 2024, mientras el público aplaudía a Rodri en París, toda la delegación del Real Madrid se encontraba en Doha preparando la final de la Copa Intercontinental. El Real calificó la decisión de irrespetuosa. Y Vinicius, desde su teléfono: lo haré 10 veces si hace falta. No están preparados. 3 semanas más tarde, todavía en Doha, la FIFA le entregaba el trofeo The Best al mejor jugador del año 2024, por delante del propio Rodri, con 48 puntos frente a 43. Mientras sostenía el trofeo entre las manos, un periodista le preguntó qué pensaba del Balón de Oro. Sonrió, levantó el trofeo y no dijo nada más. La temporada 2024 a 25 comenzó de forma diferente. Con la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid, los equilibrios ofensivos cambiaron y Vinicius atravesó un largo periodo de mala racha al inicio de la temporada. Criticado por su propio público tras ser sustituido en un clásico, sus goles ya no entraban. La prensa española volvió a escribir que estaba acabado, que no se llevaba bien con Mbappé, que ahora era la tercera opción ofensiva de su entrenador. Una página de Mundo Deportivo incluso ilustró su temporada con una foto suya boca abajo, bajo el título Caída espectacular. Y luego llegó el cambio de entrenador. Desde entonces, la dinámica es completamente diferente. En la temporada 2025 a 26, bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, Vinicius ha recuperado un nivel impresionante. Lleva 10 goles en sus últimos 11 partidos, todos ellos en los encuentros más importantes. El 17 de febrero de 2026, en los octavos de final contra el Benfica en Lisboa, marcó con un disparo seco al ángulo superior derecho, que celebró bailando junto al poste de córner, lo que provocó la furia de la afición y un incidente racista por parte del jugador del Benfica Gianluca Prestiani, quien se cubrió la boca con la camiseta para lanzarle un insulto. Vinicius corrió hacia el árbitro François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo. El partido se suspendió durante 10 minutos y la UEFA abrió inmediatamente una investigación. Tchouaméni contó en la zona mixta: Vini nos dijo que el tipo le había llamado mono y nos dijo que teníamos que seguir jugando para ganar. Y eso hicieron. Victoria por 1-0.
y Prestiani acabó siendo sancionado por la UEFA con al menos 10 partidos. Una semana más tarde, en el partido de vuelta en el Bernabéu, Vinicius volvió a marcar el gol de la clasificación, 2-1, y una vez que el balón entró en la portería, volvió a bailar, exactamente la misma samba que Pedro Bravo le había pedido que dejara de hacer en 2022, y esta vez todo el estadio se puso en pie para bailar con él. Unos días después, el 17 de marzo, en los octavos de final de la Liga de Campeones, marcó un doblete a domicilio contra el Manchester City para lograr la clasificación, 2-1. Y 5 días más tarde, el 22 de marzo, volvió a marcar un doblete en el derbi contra el Atlético de Madrid, 3-2, lo que le sitúa con 17 goles y 9 asistencias en todas las competiciones en la temporada 2025-26 y con 113 goles en su carrera con el Real Madrid. Porque esto es lo que la prensa española no había previsto cuando comparaba su caída con la de un cometa. Desde que llegó al Real Madrid con 18 años, con 45 millones de euros a sus espaldas y 17 minutos de fútbol profesional en las piernas, Vinicius Jr. ha sobrevivido a 6 entrenadores diferentes, a decenas de polémicas, a más de 26 incidentes racistas documentados y a un Balón de Oro perdido injustamente y a rachas de mal juego que cualquier otro jugador habría utilizado como excusa para declinar. Él, en cambio, esperó al Stade de France y luego a Wembley para demostrar que, cuando realmente importa, siempre es él quien está ahí, quien baila, quien marca y quien responde cada vez de la misma manera, en el campo y con una sonrisa.